Pero yo no sé si la Administración, bueno, ya está en trámite parlamentario, debería tener en cuenta estas tendencias, estas necesidades de seguridad. Una pregunta para José Francisco. Sí, yo la iba a hacer, todo esto que estamos hablando, mirando. Cuando se está discutiendo la nueva ley, ¿se está poniendo encima de la mesa? Eso es. ¿O no se evalúa? Eso es. Bueno, quiero empezar por el final. Sí. Y es la parte más de sensibilidad, y es que nos encantaría que la ley no saliera adelante. Eso es complicado, salvo que se produzca un adelanto electoral, porque bueno, creemos que el trámite al final pues dure el primer semestre y es posible que el mes de junio o julio esté, ¿no? Entonces, un adelanto electoral nos vendría bien. ¿Pero por qué digo esto? Ya tienes el título. ¿Pero por qué digo esto? Pues lo digo desde el razonamiento más constructivo posible. Y es que los desarrollos o regulaciones que afectan al mundo empresarial y económico se deben de compartir y consensuar con los que saben de esto, ¿no? Entonces, la ley, el proyecto de ley que actualmente está en proceso de enmiendas, pues carece de fundamento porque en sus veintitantos artículos, muy pocos, aborda temas muy dispares, es decir, no tiene una coherencia lógica. Pero quizás, bueno, esto suena a bla, bla, bla y a poco más, pero quiero poner un ejemplo, es decir, hay una serie de artículos, el 18, el 20 y el 21, que hablan de cómo hay que aplicar la ley. Tiene sentido, dice que hay una ley y ustedes la van a aplicar. Pues es como la ley del sí al sí, pues los jueces van y la aplican, como dice la ley. Bueno, pues aquí es peor, porque no se define cómo se va a aplicar la ley. Nosotros hemos estado en el Congreso de los Diputados la semana pasada, el día 19, y estuvimos exponiendo a sus señorías nuestro punto de vista, y posteriormente hemos estado con la ENAC, que es el organismo acreditador que menciona el proyecto de ley que va a acreditar, y hemos estado con la UNE, que en teoría es el que... Bueno, en ambos casos la conclusión es no hay nada escrito ni definido de cómo se va a aplicar la ley. Es decir, un proyecto de ley que contempla su entrada en vigor a los 6 meses de su aprobación, imaginemos junio o julio, con un régimen sancionador que entraría en vigor también, pero para el que no se ha definido exactamente cómo se va a evaluar, medir todo lo que va a indicar la ley. Y que no le han preguntado a nadie, porque ni estos organismos certificadores saben, ni el sector sabe. Entonces, claro, el punto de partida es de un error garrafal. Nosotros vamos a presentar probablemente esta semana a los grupos parlamentarios un escrito en relación a este tema. No lo hemos hecho antes porque estamos agotando una serie de conversaciones para precisamente nuestras propuestas se vean recogidas en las enmiendas, ¿no? Pero ante la dificultad que nos estamos encontrando de que se nos escuche, pues vamos a hacer una propuesta muy concreta al proceso de enmiendas, porque es un sentido que un sector, como estamos viendo aquí, tan importante para la economía española, porque no estamos hablando de los call centers, no estamos hablando de las empresas de call center que emplean a 200.000 personas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de todo el tejido empresarial español, porque la ley va a afectar también a las pymes. Entonces, la cantidad ingente de inversión necesaria en un modelo de auditoría y de seguimiento con un régimen sancionador asociado, pues no tiene lógica. La lógica, o nuestro punto de vista, es hablen con los sectores, con los expertos, y desarrollen una normativa que ayude a la industria española a crecer incluso internacionalmente, porque estamos hablando de muchas marcas que son internacionales. Y dejemos de poner palos en la rueda en una industria que además genera esta cantidad de empleo y que hasta la fecha era una referencia a nivel mundial. Nosotros somos una referencia a nivel de contact center, probablemente por el tema del idioma también. Y nos estamos convirtiendo en un hub muy importante para compañías multinacionales que están instalando aquí muchas call centers multilingües. Entonces,
hay que intentar evitarlo y bueno, un adelanto electoral, pues la verdad es que nos vendría al pelo para esto y para quizás alguna cosa más. Bueno, dicho queda, esto es... un medio de comunicación no deja de ser un pequeño altavoz, humilde, pero bueno, ahí queda y seguro que llega algún oído. En esa carta, ya por cerrar este asunto, en ese escrito que vais a compartir, ¿hay alguna propuesta concreta para...? A ver, digo, no tumbar toda la ley, sino que algo que se... No, bueno, esto va a ser primicia, porque... sí, se puede contar, vamos. Sí, se puede contar. Puede quedar en off the record de los miles de usuarios que estén viendo. Sí, se puede contar. A ver, nosotros vamos a pedir fundamentalmente que la entrada no pueda entrar en vigor hasta que no haya definidos, se definan claramente los indicadores que se le va a obligar a las empresas a cumplir para no estar sometidos a un régimen sancionador. Si eso contempla que la ley no pueda entrar en vigor en 6 meses, pues, y que sea en 2 años, pues que sean 2 años. Y que ese desarrollo sea consensuado en una mesa coordinada por la UNE, donde pueda estar participando los sectores empresariales y, por supuesto, la Administración, que al final debería ser el garante de las sensibilidades del ciudadano, ¿no? Y esas dos son las propuestas que vamos a llevar al proceso de enmiendas, teniendo en cuenta que ya se ha cerrado el proceso de enmienda, que se han presentado 260 enmiendas y que bueno, y no abordan este tema. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar en este punto seguir en esa sensibilización a nuestros legisladores para que contemplen la realidad sectorial. Además, hemos hablado aquí de muchos temas de automatización. Es que hay un punto que es, lo saco a colación porque me parece totalmente... O sea, en un inicio el proyecto de ley contemplaba poner freno a las automatizaciones. En una industria, bueno, partiendo de base, en una administración que tiene una Secretaría de Estado de Digitalización. Sí. Entonces, claro, era como antagónico. Dicen, a ver, ¿qué hago? Pero es que además, con inversión en kits digitales, en digitalización, es decir, precisamente lo que necesitamos es todo lo que estáis comentando aquí, digitalizar, y además muchas cosas más. Pero ver desde la regulación, defender una posición fuera de contexto, lo que nos hace es no poder competir como país y como empresa. Y yo creo que esta ley, pues lo que tiene es eso, es decir, es una ley que nace un poco fuera de contexto, probablemente por esa falta de escucha. Sí.